Sí, ya sé, llevo un par Es- de años que no te veo, pero siempre hablamos, sí, entonces sí parece que sí, te he visto hace poco. no No, te te vi el veo año pasado desde... cuando estuviste en Nueva York, No hace fue el un año año y medio. pasado, ya fue el año antepasado. ¿Puedes Qué rápido creerlo? pasó, qué bestia. Guau. Bueno, te esperamos de vuelta aquí. Esperemos que pronto. Me encanta siempre lo que, o sea, lo que haces con Culpe, porque me parece que sí faltan más mujeres en el periodismo siempre y además más gente joven que esté dando su opinión, digamos, sí, su De una opinión manera personal tan y además cruda, bastante creo. informada. ¿Qué? De una manera tan cruda, digo, tan directa, ¿no? Pero O es lo sea, que falta, ¿no? O sea, justamente la idea de ser joven es que puedes permitirte decir lo que tú piensas. bueno, estoy en internet, puedo usar lisuras, puedo hablar de una manera más abierta. Si hay gente que le jode cómo hablo, perdón por las lisuras, madre, toda la prom BM 80. Les advierto que habrán algunas, Sí. pero trataré, mami, de comportarme. Lo que yo siempre pienso del el privilegio que sé que eso se critica bastante en Lima, y lo veo bastante, lo escucho bastante, pero normalmente lo que yo pensaría, digamos, es que justamente si tienes un privilegio en el mundo, eso no lo puedes cambiar, o sea, no puedes cambiar de dónde viniste, ni el acceso que has tenido, ni las oportunidades que se te han presentado, digamos, a causa de eso. Pero lo que sí puedes hacer es utilizar ese privilegio justamente para tener algún tipo de plataforma o diálogo que tal vez otra persona no tendría, que es lo que haces tú. Entonces, a mí me parece interesante que la gente lo critique porque normalmente justamente uno mira a las oportunidades que tiene en la vida y trata de hacer con eso lo que pueda, de manera, no sé, de manera, una manera que crea más diálogo, más conversaciones y que le da a más gente la oportunidad de expresarse, ¿no? Mira, yo trato de cool. Yo trabajé en cosas muchos años, gente que no sabe. Yo me encargaba de ver una sección que se llama Chica Bonita. O sea, para que calcules lo estúpido que es que una sección de una revista se llame Chica Bonita. Pero Sí, claro, esta chica siempre tenía que ser físicamente simpática, de apellido. No sí, interesaba si la chica trabajaba o tenía mérito propio. Vamos a estar hablando de chicas que realmente sí tenían mérito propio, pero la sí. entrevista giraba en torno a la frivolidad y el privilegio y de dónde viene, qué estudió y qué tienen sus papás. Justamente con Kyul la idea es contar la historia de estas personas, que si bien son hijas de y whatever, pero al final es como que si esa persona está haciendo algo, como tú, Sí. que estás empezando una carrera en el mundo del arte neoyorquino, que no es cualquier cosa, no es común. Tengo la suerte de ser americana por parte de mi papá, ¿no? Lo cual me ha Claro, dado bastante oportunidad de estar ya aquí. si estás allá en Nueva York y ya vivías allá. Normalmente lo que ocurre con los artistas, fotógrafos peruanos es que estudian acá o llevan una maestría o una especialización en otro lado y luego es que llegan a la escena neoyorquina, francesa, Sí, sí. internacional, Todas ¿no? las capitales del mundo. Entonces tú empiezas el trickle down, ¿no? Porque tú empiezas acá, Sí, ¿no? Y te podría decir que eres más conocida en Nueva York que en Perú. sí, sí, porque además hay tantos artistas trabajando en Lima y tantos artistas peruanos que son, gente haciendo cosas increíbles. Yo me entrené en los Estados Unidos, entonces obviamente he pasado más tiempo aquí a estudiar y a mostrar y a conocer a gente y todo eso, ¿no? Claro, ya has expuesto allá. O Sí, sea, sí. empecemos por lo primero. Ceci nació en Nueva York en el Mm. año 1994. Su papá es judío norteamericano y su mamá es peruana. Curiosamente, es la misma promoción la mía del colegio. Cuando yo conocí a Cecil, no tenía la más mínima idea. Cuando mi mamá me dice, claro, Cecil
es hija de Karina Alberti. Y yo, hey, ¿de tu prom? Entonces ya es como que es la tía Karina. Sí, sí. No. Eso es lo que me gusta de la cultura latina y una cosa que incluso la veo aquí con hijos de chicos latinos, primera generación, segunda generación, no importa, es que es una cultura que sí es bastante familiar. O sea, a la gente le gusta mantenerse en contacto con su familia, o sea, siempre te van a esperar de una manera bastante caliente, digamos. O sea, es una cultura simpática. Obviamente tienen un poco de problemas, pero sí tiene un aspecto familiar y basado en la amistad que es muy bonito y que no se ve tanto aquí en la cultura americana, o sea, para Sí, nada. no, claro, los gringos son mucho más fríos, ¿no? Sí. En ese sentido. Bueno, volviendo al tema papás, que has vivido en diferentes países del mundo, el orden, naciste en Nueva York. Nueva York, nací en Nueva York y viví aquí hasta que tenía 5 años. Y como dijiste, mi papá es de Nueva York y sus papás son judíos europeos, ashkenazis, que vinieron aquí en los años 40. Entonces él es de Nueva York, nacido y crecido. Mi abuela es mi única abuela que sigue en vida. Born and Vive aquí bred. hace 70 años, ya casi, vino cuando tenía 17. Pero No, después digo, me tu mudé a papá. Lima. Ah, sí, born and bred New Yorker, sí. Y en Lima estuve 3 años cuando mi abuelo estaba enfermo por mala suerte. Y después de eso me mudé a Ginebra, en Suiza. Y estuve ahí 4 años. Y era porque mi papá estaba trabajando allí como abogado en una compañía basada en Ginebra. Y la misma compañía se mudó de Ginebra a Londres. Y entonces yo me mudé a Londres cuando tenía 12 años y viví ahí hasta que tenía 18. Y a los 18 me fui a estudiar a los Estados Unidos, me fui a Claro, Berkeley. el orden fue nacer en Nueva York, Sí, luego vivir en Lima, sí, después en Ginebra. Ginebra, Sí, luego Londres y sí, luego estudiar a Estados Unidos en la sí, Universidad RISD sí, y luego Nueva York, sí. donde estás ahorita haciendo el Master Degree en Arts en NYU. Sí, o sea, ya lo terminé el año pasado, pero sigo viviendo en Nueva York y tengo ahora un taller propio que está en Greenpoint y he estado trabajando en distintas cosas, digamos. He trabajado en misma cosa también front desk en un interior design showroom. También he hecho freelance work para una art dealer como asistente o, like researcher. Y después, cuando estaba en la NYU, estaba enseñando como profesora. Es una oportunidad Sí, que me te dan acuerdo. aquí. Sí, cuando estás haciendo tu MFA, te dan la oportunidad de ser profesora. No todos los colegios te dan la oportunidad de enseñar, pero como NYU es una universidad bastante grande, es un programa bastante chico. No, está bien. El primer año estuve trabajando como una asistente, o sea, asistente a una profesora de arte, una pintora que me encantaba. Se llama Mary Corman, y después el segundo año yo era la profesora y estaba enseñando Introduction to Painting for Non-Majors. Y después este último año han sido más que todo como gigs, o sea, estuve trabajando un momento en un pop-up de una amiga que estaba haciendo para Data Art, que es arte digital. Después hice un poco de trabajo para un art dealer que está en Chelsea, tipo tomando fotos, haciendo cosas administrativas. Este verano le he pasado mayormente pintando y ya veremos lo que pasa. La suerte, digamos, de tener un pasaporte americano es que no tienes que tener un trabajo que te haga el sponsorship de una visa, lo cual sí es un privilegio enorme. En realidad, tener mayores nacionalidades finalmente es el privilegio máximo, creo, ¿no? Tener latinoamericana, tener americana, europea. No sé si ahora en Londres quedó todo el tema del Brexit. Yo No sé tengo, mira, si... yo puedo vivir en la Unión Europea porque mi abuelo era holandés por parte de mi papá, entonces tengo un pasaporte holandés, pero si quisiera vivir yo en Inglaterra tendría que también aplicar para una visa o algo así. O sea, el pasaporte americano te deja pasar 6 meses, creo que son 6 meses en Inglaterra sin visa, y después de eso tienes que aplicar para una visa como un valioso. How's it been starting to participate in shows in New York? I've loved it. Me ha encantado, ¿sabes? Me gusta mucho. No hay tiene una escena de arte que es bastante, it's very vibrant, y hay bastante pintores. Colectiva es Um, lo que yo sí, siento. sí, sí, sí. Hay una comunidad bastante fuerte aquí de gente que le encanta, la gente más que todo estudia arte porque le encanta y por eso se dedican a hacer algo que no siempre tiene estabilidad o que no hay una escalera que se puede subir de la misma manera que en otras carreras, que sencillamente sabes que
si haces esto, en un año haces esto, en un año haces esto, porque es un poquito más subjetivo, ¿no? O sea, la idea de lo que es una buena pintura o no, claro, alguna gente te va a decir que sencillamente es, lo ves y lo sabes, pero no hay una criteria como decir, sabes, si estás trabajando en finanzas, no sé, o sea, hay un número que está correcto y un número que está equivocado. Y creo que por esa manera, además, porque hay bastante gente que también yo he conocido que me dice, bueno, no cuál es la importancia del arte, porque, o sea, yo pienso que la cultura y todo lo que crea la cultura es bastante importante y es lo que le da a la vida sentido, es lo que crea la cultura en la que existes, que es lo que al final también influye el mundo en el que existes, que es en el mundo en el cual se hacen decisiones políticas de negocios, de bastantes otras cosas, ¿no? Pero yo siempre digo que sí, la gente aquí está aquí porque le encanta y porque lo quiere seguir haciendo y lo ama, y le tienen bastante pasión, entonces hay bastante comunidad entre la gente que lo está haciendo por esas razones, porque no todo el mundo tiene ese tipo de, sí, no, o sea, no todo el mundo hace lo que le gusta en la vida, ¿no? Ni lo ve como algo que debería ser lo que hacen. Creo que hemos hablado de eso bastante en la cultura Sí, latina, o que sea, también. para empezar, yo tengo esta filosofía socialista, progresista, que se basa al final en que el ser humano ha venido a la Tierra a estar en la playa, a bañarse en el mar, a tocar la tierra, a comer, tipo, no la mierda de comida que hay en Estados Unidos. O sea, vivimos en un sistema que está realmente cagado en todo sentido. La gente que defiende el capitalismo a toda costa, siento que no es 100% consciente de lo que es el capitalismo inconsciente, ¿no? Es, por ejemplo, los repartidores de, o sea, eso es el esclavismo moderno, para quienes no lo saben. En googlearlo, es un término que existe. En China, en países asiáticos, hay muertes. Hay gente que literalmente colapsa después de haber trabajado como 72 horas seguidas. Noticias, pueden googlearlo. O sea, y la gente que defiende eso a toda costa, me parece que es lo más inhumano del planeta. O sea, tenemos que sacarnos la mierda diariamente para poder tener un plato de comida, ¿no? Para poder tener un techo, para poder tener agua caliente, para poder tener luz, para poder tener las necesidades de ropa. Son necesidades básicas. Son necesidades básicas que no. Entonces, yo creo que está como greediness, ¿no? Que existe. Por ejemplo, ahorita me voy a salir un poco de lo que es la industria artística y hablemos del strike ahorita en Hollywood, ¿no? O sea, no, un actor, por ejemplo, de esta serie Gilmore Girls. Uno de los actores no es principal, pero es rente secundario. Y Netflix grabó después de como 15 años, 20 años, que había pasado en todos estos años desde que la serie terminó. Y este actor del strike decía, o sea, yo salgo en 3 episodios, he estado en todas las temporadas de esta serie, Netflix ha comprado los derechos y a mí me pagaron una mierda, algo que en streaming ahorita, Netflix es la corporación que está llenando de billones cuando yo he recibido una mierda, ¿ya? Por ese trabajo, ¿no? Es algo que yo personalmente no comulgo, o sea, me parece extremadamente injusto. La gente automáticamente que ve a alguien en una pantalla de televisión, de cine, cree que esa persona es millonaria y viven todos en Beverly Hills, ¿no? Y etcétera, etcétera, cuando en realidad no es esa. Los actores make it, ¿no? That they have made it, no sé, Brad Pitt, Margot Robbie ahorita, son personas que ya lograron el peak en la industria, ¿no? Antes, por ejemplo, las estrellas de Hollywood no era tanto así. O sea, si realmente tenías plata o te iba bien o eras un hit, es un hit. Y si tenías la mansión y si al final te morías pobre porque te chupaste tu plata o te la tiraste en drogas. Sabes que Meryl Streep y creo que fue George Clooney y bastantes otros actores que obviamente ganan millones por cada película que hacen, fueron los que más donaron a un fondo que existe para la gente que ahorita está en strike. Y fue porque ellos dijeron que se acordaban justamente de lo difícil que era comenzar a hacer dinero de verdad, o sea, el tipo de dinero que te permite estar cómodo, poder planear un futuro, no tener que preocuparte
de semana a semana o día en día o algo así, de cómo vas a seguir viviendo tu vida. Y te das cuenta que ellos lo entienden, ¿no? O sea, ellos dicen, mira, hemos tenido la suerte de poder tener ese tipo de logro, pero no todo el mundo lo tiene y no todo el mundo claro, no todo el mundo llega ahí, pero ellos están de acuerdo con los actores que dicen que necesitan más compensación por lo que ellos hacen, porque al final si no... Claro, o que sin tienen actores, que tener un side hustle, tienen que tener un trabajo. Estas personas me parece realmente injusto. Y así como lo dice la industria del cine, creo que lo importante es decir que estamos viviendo la tercera revolución industrial, si no es la cuarta, está poniendo en riesgo mi carrera, tu carrera, nuestras carreras. Y es algo que es como, a ver, su capitalismo de mierda, ya los quiero ver, ¿no? Defendiendo todo lo que Mark Zuckerberg está haciendo, la caída de los NFTs. cuando estás hablando del strike que está pasando en Hollywood, creo que lo que también hoy en día la conversación es que toda la gente que ama la película, la gente que lo escribe, la gente que le pone la luz, la gente que hace, que crean las cosas para esos escenarios y que crean esos mundos increíbles, además de los actores propios, toda esa gente, o sea, sin ellos no habría una película y las compañías que hacen tanto dinero de eso no tendrían de qué hacer dinero, ¿no? O sea, el CEO de Disney creo que dijo algo como, no nos podemos permitir como un negocio de pagarles más a la gente y obviamente él es una persona que como hombre de negocios es muy inteligente y yo no conozco mucho de Disney como una compañía, pero me han dicho que regresó a Disney, que es una compañía tan querida, no digamos culturalmente, a un lugar prominente en la cultura, en el mundo de hoy, pero es imposible pensar que él está diciendo que la gente que crea, que hace las creaciones que a él le dan un trabajo y que le dan una compañía a manejar que de alguna manera no se pueden permitir de apoyarlos, o sea, no tiene sentido, obviamente. Y lo que no me gustó mucho de la industria de NFTs, en mi opinión, obviamente no soy la persona más informada de hablar de esto, pero yo vi que lo que comenzó como una idea de identificación propia para artistas, de mantener control de su arte y poder siempre saber en dónde estaba y quién tenía una copia y de alguna manera tener un retorno cada vez que alguien tenía un pedazo de su arte, ¿no? Lo cual es una idea increíble y muy bonita que no siempre pasa. O sea, si alguien me compra a mí una pintura, yo no voy a ver ningún sol de eso. Un poquito lo que pasó para mí con el mundo de NFTs es que lo que comenzó con una idea de blockchain y de dedicación y de retorno a cada artista, se volvió a una manera de que la gente pueda parquear bastante dinero para crear otro currency y hacer otro tipo de negocio y más dinero. O sea, perdió un poquito la idea de dónde había comenzado. Y creo que sigue habiendo gente que están explorando el mundo digital y la idea de poder intercambiar objetos digitales que existen en Internet y todo eso, lo cual me parece interesante, pero todo el craze que hubo para de cryptocurrency y que también para mí estaba atado a NFTs, me pareció que, o sea, usó la excusa de tener algún tipo de identificación atada a cada pedazo que existía en el mundo digital y lo convirtió de nuevo en otra manera de que la gente pueda comprarse privilegios, parquear su plata, moverla, hacer inversiones, lo que sea. Yo personalmente lo que sé es que tanto las criptos como los NFTs se han ido un poco a la mierda. Perdón, mamá, de nuevo por mis lisuras, pero I can't. Bueno, otra cosa que también queríamos hablar era justamente el privilegio que nuestros padres nos dieron a la hora de elegir nuestras carreras. Sí, y tú me habías preguntado si es que en el momento yo había sentido apoyo de mis papás cuando quería seguir una carrera como artista y tenía una respuesta que hoy, que cambia un poquito mientras que pasan los años. Y lo que creo que puedo decir que es una experiencia que creo que tienen bastantes artistas y también bastantes mujeres, es que es algo que siempre has hecho, ¿no? O sea, yo desde chica he estado pintando y siempre hacía dibujos y siempre estaba haciendo algo, pero al mismo tiempo también estudiaba historia, también estudiaba inglés. Era algo que siempre hacía como parte de mis estudios, pero al lado de otros estudios. Y cuando quise ir a la universidad para estudiar otra cosa, mi papá me dijo que si entraba a un buen colegio de arte, que me apoyaba y que me ayudaba a ir. O si no, yo había aplicado para estudiar historia tipo history en the UK. Y como me aceptaron a un muy buen colegio en los Estados Unidos, mi papá me dijeron, mira, si
si te han aceptado en ese colegio, quiere decir que para nosotros nos están diciendo que tienes la habilidad de poder hacer esto y entonces anda y aprende y hazlo. Es lo que amas. O sea, fue la única carta o sea, cuando me mandaron las cartas de aceptación de universidad, fue la única que me hizo llorar. ¿Ya? O sea, me puse a llorar como a las 5 de la mañana. Entraste Rizzi. Que sí, o sea, fue la única carta que me hizo llorar. Las demás dije, bueno, fantástico porque tengo opciones, pero fue la única que literalmente comencé a llorar. Interrumpir tu historia para contar uno de los días más felices de mi vida, si no creo que puedo decir el más feliz de mi vida, fue cuando yo regresé de trabajar en la revista de cosas y el portero me da mi carta de Parsons, ¿no? Donde salía si me habían aceptado o no. Y yo la abro y en ese momento justamente mi papá estaba regresando del trabajo también y entra por la puerta, ¿no?, del edificio. Estamos en el lobby y yo el día la había abierto, subo la mirada y mi papá se está viniendo que Es un sentimiento increíble, ¿no? O sea, en verdad. mi papá vino corriendo, me abrazó, me cargó, tipo, fue como, o sea, es la confirmación que es como realmente puedes ir a un Ivy League College, University, está confirmando el hecho que tienes talento, ¿no? Sí. O sea, que son las mejores del mundo, ¿no? Entonces, y creo que hay bastante imposter syndrome. Eso es lo que quiero decir. Te quita el imposter syndrome de, ay, puedo, no puedo, ¿sabes? O sea, tipo, esas cosas que siempre tenemos inseguridades. Sí, siempre. Entonces, es como que la persona va, no sé, termina el colegio y estudia mediante sus posibilidades, de los cuales sus papás le pueden seguir brindando esa educación, ¿no? En mi caso, para la gente que cree que soy millonaria, mi carrera fue pagada por un préstamo del BCP. Pero eso también pasa incluso en los Estados Unidos, aunque la gente, creo que, como dices tú, tiene más concepto de la idea de que la universidad es una cosa que te va a costar bastante dinero. Ha subido tanto el precio de educación aquí que bastante gente lo está. O sea, es un poco imposible porque, o sea, no siempre han subido los salarios para estar al mismo nivel que el costo de la educación o el costo de vivir en una ciudad. Y creo que se está volviendo de más en más difícil tomar ciertas decisiones de educación sin tener la realidad económica frente a tu cara, ¿no? Y creo que en ese sentido yo tuve bastante suerte de ir a un colegio de arte que me brindó una carrera que me encantó y que me enseñó bastante y lo sigo utilizando hoy en día en mis obras. Pero sí tengo en cuenta que hay otra gente que tal vez no hubiese podido tener tal vez el lujo, o sea, si tenían que apoyar a sus papás, a su familia, o alguien así, no hubiese tenido el a una carrera que casi famosamente no te aporta mucho económicamente en los primeros, creo que 10 a 15 años, incluso en los primeros 20. Sí, claro. Y de eso sí estoy muy consciente de eso. Incluso cuando yo decidí estudiar la maestría en NYU, es una de las maestrías que son menos caras en los Estados Unidos. O sea, todos no sé por qué le dan un scholarship, lo cual me parece increíble, lo que te reduce el precio a la mitad, y además es una carrera como de profesor, lo cual te da oportunidades más oportunidades para trabajo y para poder hacer más cosas con tu vida y con tu carrera. Y además estaba en Nueva York, entonces no estaba perdiendo el contacto con los contactos profesionales que había creado aquí tras años de vivir aquí y estar aquí, ¿no? Porque sí, también es otra decisión tomar un préstamo que te puede costar aquí $60,000 al año hacer una maestría. O sea, tomar ese tipo de préstamo para una carrera que tal vez no te la devuelva es una decisión muy, muy difícil. Y creo que por eso es que están saliendo de moda un poco los MFAs que siguen cobrando tanto, porque... Bueno, también es el tema de que hubo una propuesta, me parece que fue de parte de Bernie Sanders, el Cancel Student Debt, que Biden me parece que se comprometió a hacerlo en campaña,
pero creo que todavía no ha llegado a ningún lado. O sea, creo que todavía Sí. no, no, Ese es no se el completa. problema del costo de la educación y el costo de también algo como o sea, el healthcare aquí. Son cosas que, como dices tú, o sea, el poder aprender y el poder ser sano son para mí cosas básicas de la vida. Y aquí son industrias privadas que no siempre están apoyadas por el gobierno, lo que quiere decir que son industrias en las cuales la gente quiere El hacer profit. dinero ¿Quieres el profit? Punto. O y sea, entonces por eso tipo, que pues, es así. Y también me da pena porque, por ejemplo, hay colegios de Estado que son muy buenos y ellos siempre cobran menos que una universidad privada, pero para los profesores que están en esas universidades, al menos que sean un profesor que tiene lo que se llama tenure o algo así, y yo tampoco conozco solo un poco de la academia, pero de lo que he aprendido, tampoco no le pueden pagar tanto a los profesores ni les pueden dar tantos beneficios. Y también son personas que tienen familias, que tienen deudas, se tienen que ocupar de ellos mismos, ¿no? Entonces lo no, que termina pasando olvídate. es que Acá ya no puedes dar clases ni en universidad si no tienes un máster. sí, o Y sea, sí, no es necesario o hacer un sea, tipo de máster para poder ser enseñante. sobre todo en carreras creativas. Y sobre todo cuando tienes un CV de 30 años de experiencia en una industria en la cual no puede ser posible que una persona que sea una eminencia simplemente por no tener un cartón, Sí, porque te puedo asegurar de que las personas que tienen tantos años en una industria, lo único que necesitan es tal vez un update de cómo ha cambiado y cómo sigue evolucionando, ¿no? por Pero que supuesto. obviamente están en todas sus habilidades para dar cátedra. O sea, Y creo que por eso creo que está saliendo un poco de moda la idea de la calificación tan prestigiosa. Obviamente es algo que tiene bastante mérito, pero está saliendo un poquito de moda como la única cosa que te puede dar mérito, porque además, o sea, solamente puedo hablar de los Estados Unidos, pero aquí, como hay tanto tipo legacy y nepotism, cosas así que existen, en ese tipo de instituciones. Está cambiando un poco, finalmente. La gente ahora lo mira un poquito como es que esa calificación es porque entraste a causa de tu talento y tu trabajo o fue porque alguien te facilitó tu entrada y después saliste con esa calificación que te abre bastantes puertas, ¿no? Entonces, creo que mientras que eso va cambiando, la gente va mirando, esperemos, de manera un poquito diferente el valor de esas calificaciones que a veces son solamente un brand name más que todo y como dices tú, una persona que tiene experiencia y que ha hecho de manera práctica lo que quieren enseñar o sea, la industria de la cual están hablando están más calificados que alguien que solamente tal vez ha estudiado en teoría pero no en práctica. exacto, que es al final lo más importante. Sí, sí, sí. Eh, bueno, volvamos al tema de las... eh, quería acabar con una idea que ahorita ya... Ah, bueno, cuando estábamos hablando del hecho de ser madres, ¿no? Yo, por Sí, ejemplo, y es algo que quiero mencionar, cuando salí embarazada a los 19 años, probablemente no hubiera podido ir a Parsons, no estoy segura, o de repente se hubiera aplazado, sí. pero yo sí prefería en ese momento mil veces poder equilibrar estudiar con ser madre. Me parece que es mucho más fácil, creo yo, no sé cuál es la experiencia de las personas que lo han vivido, que, digamos, balancear una vida profesional con ser madre. Porque creo que, o sea, ser mamá, it's a full-time job, como debería ser. Y como repito, hemos estado diseñados los seres humanos, ¿no? A recibir este cariño y warming de nuestras madres, desde la lactancia hasta la atención. O sea, no es lo mismo ir a un nido a estar haciendo, no sé, las tareas con tu mamá, ¿sabes? Que esté como más involucrada
que tenga el tiempo, ¿no? Eso. Es, Eso es lo que es que sí. el cariño de los papás creo que puede ser, es algo que te ayuda bastante en tu desarrollamiento de lo que yo entiendo como persona y eso desde chicos sigue a cómo te formas como un adulto. Y como dices tú, son ideas de cariño y que alguien te quiere y que tú has sentido cariño, entonces tal vez también puedes retornarle a alguien ese tipo de cariño en tu vida. No sé, o sea, pienso que es muy difícil para de ser mamá y trabajar, más que todo porque los momentos en que además tal vez tú tengas que estar en un trabajo, tienes que tener a otra persona que los esté cuidando. Entonces también Exacto. creo que esto pasa bastante. La razón no solamente que las mamás son las que bastantes veces se quedan en casa, es porque económicamente las mujeres no siempre ganan tanto como los hombres. Eso sigue siendo algo que pasa. Y entonces si estás haciendo una decisión financiera de tener un hijo y después alguien tiene que estar ahí para cuidarlos porque son No, criaturas. olvídate, tener un hijo en el 2023 es un lujo. O sea, Sí, por eso yo y no me creo que la acuerdo maternidad forzada, tanto como el aborto forzado, pero sobre todo la maternidad forzada, es sí. básicamente le estás diciendo a una persona, mira, no importa si tienes plata o no a ti misma, no importa si Sí. tú puedes comer, pero vas a tener al bebé porque si no terminas en la cárcel. Si me acuerdo que tuviste una voz. Sí, y o sea, para mí esa pregunta, que es lo que es una conversación que ha sido bastante, incluso en los Estados Unidos ahora, porque sé que sigue siendo ilegal, obviamente, en Perú y en bastantes países Ah, latinoamericanos y el mío fue centroamericanos. totalmente ilegal. O sea, No, sí, obvio, totalmente es ilegal. ilegal. O sea, Tipo, lo cual es es una más, locura. una de las preguntas que yo le quería hacer a Adriana Tudela, no la pude terminar, era, mira, a mí me pasó esto, yo sí quería ser mamá, pero pasó lo que pasó con Pedro e Íñigo, el aborto forzado. ¿Creías que yo debería estar en la cárcel? ¿Qué te No. dijo? No, es que no pude terminar la pregunta. No pude terminar la pregunta. Pero mi pregunta inicial era decirle, ¿crees que yo debería estar en la cárcel? Claro. O sea, Y bueno, y luego, artículo en la República, dijeron de que no, de que si yo presentaba todas las pruebas, si yo denunciaba a Pedro ya de manera, ¿sabes? Ir a la comisaría, presentar las pruebas, etcétera, él es la persona que debería estar en la cárcel porque él forzó y puso mi salud en peligro. Y bueno, yo es evidente que hasta el día de hoy cargo con eso. eso, mira, estoy de acuerdo contigo, o sea, no puedo agregar nada más a lo que has dicho porque es la razón por la cual yo no soy, no pienso que la gente que, como dices tú, un tipo de individualidad, corregido la sociedad en la cual están pidiendo esas demandas, no están mirando el mundo como es, ni están en verdad buscando la mejor vida para la gente de las cuales supuestamente tendrían que ser responsables, ¿no? O sea, un gobierno está ahí supuestamente para ayudarte, un Estado está ahí para ayudarte y obviamente a veces hay comunidades, tu propia comunidad te va a ayudar, tu familia, todo eso, pero claro, o sea, ese es un trabajo, o sea, digamos que la idea de que el ser un líder de un país o el ser la persona que está a cargo de ciertas municipalidades, ese tipo de cosas, es un trabajo justamente porque tienes que ejecutar y dar ciertos beneficios a la gente que te está pagando y que te está poniendo en ese rol, ¿no? Y para mí es un rol que tiene bastante responsabilidad y que lo deberías tomar de manera seria, ¿no? Cómo mejoro la vida de la gente y cómo creo una estructura en la cual puedan pasar las cosas que estoy pidiendo de esta gente, como dices tú, o sea, quieres tener más hijos, ¿dónde están los colegios? ¿Dónde están los nidos para ellos, para que los papás puedan ir al trabajo si es que necesitan? ¿Dónde están los doctores? ¿Dónde está todo esto? No existe. O existe de manera muy, digamos, inaceptable. Y no sé, o sea, es lo que me da pena de la gente que trata la idea de ser líder y estar en control de cualquier estructura como, O no lo persona. trata como una, sí, o sea, no sé. Bueno, Pero, volviendo o siguiendo, hablando del tema de la libertad y de lo que gracias a Dios nos dieron nuestros padres, la libertad de poder elegir esto, lo que también conversamos ayer, era que la principal preocupación de muchas personas que no permiten que sus hijos lleven ese tipo de carrera
o primero le dicen, no, administración y luego llevas lo que quieras. Porque simplemente no se lo permiten. Es este miedo justamente a que no puedan sostenerse financieramente de manera autónoma, ¿no? Entonces, es un miedo que es entendible, ¿no? O sea, tú como Absolutamente. padre quieres que lo mejor para tus hijos, no quieres que se struggling about money issues, si Sí, puedes pagar su casa, ¿me entiendes? sí, Eso. sí. No, o sea, absolutamente es una de las razones, creo que primaria, por la cual la gente se opone un poquito a la seguida de una carrera de arte y, como dices tú, con muy buenas razones. Lo que, bueno, hablando tal vez del apoyo de el sistema en el que vives y lo que tú crees aporta bien a tu sociedad. Um, yo sé que, por ejemplo, en Europa se considera un poquito menos riesgoso porque hay tantas fundaciones y tantas instituciones que apoyan a artistas por grants y por awards y residencies y cosas así. Y entonces, culturalmente se considera que el arte y el intelectualismo y no sé, o sea, las películas, todo eso, la música, ellos piensan que es algo que le da belleza y razón a la vida y que se tiene que apoyar sencillamente por eso, porque crea un mejor mundo y es importante a la base de la sociedad. Así lo ven. Creo que eso está llegando un poquito a las ciudades tipo como Los Ángeles o Nueva York en los Estados Unidos, y en Sudamérica no creo que exista mucho porque, claro, un país que con las justas le puede dar le puede poner una carretera en su país, no se va a preocupar de tener algún tipo de institución para darles grants a los artistas, ¿no? O sea, así lo veo yo, eso lo entiendo. Um, pero creo que, claro, esa idea, digamos que la felicidad está atada a la economía y obviamente nadie va a ser feliz si no pueden vivir del día en día de una manera cómoda y con dignidad. Entonces nadie está diciendo que no necesitas el dinero para ser feliz, ¿no? O sea, eso me parece que es algo que Claro, no se puede está decir la porque frase de el dinero no compra felicidad, que es verdad, pero el dinero permite que tengas healthcare, que tengas educación, que tengas si te ropa, das, que tengas si la luz. cosa que Entonces, sí, uno vive, um, aunque sea con eso, ¿cómo vas a uh-huh. ser feliz? O sea, ¿cómo no vas a detestar el sistema en el cual vivimos? Por eso yo también veo, no sé, o sea, eso lo ves bastante en el arte, digamos, latinoamericano también, ¿no? Que han tenido tantos países que han tenido dictaduras y han tenido gobiernos que han sido violentos o militares, o tal vez sí, tal vez no, o sea, como ha cambiado durante los años y son países además coloniales. Te das cuenta que la importancia, pero además es la razón que la gente le tiene, en mi opinión, a veces bastante cariño, es porque cuando estás en una posición de desesperación o que tienes un gobierno que está en contra tuyo o que sientes que estás en una sociedad que te opone a ti como una persona por el color de tu piel, por tu género, por lo que sea, ver o sea, una obra de arte o una canción o algo así que te enseñe que hay belleza en el mundo, gente que piensa como tú, pues igual que tú, es incomparable, ¿no? O sea, es algo que te da una esperanza, es lo que yo pienso. Y eso lo digo yo estando en Nueva York, una ciudad con bastante privilegio y que esas preguntas no existen tanto, aunque obviamente hay bastante arte que habla a gente que vive en situaciones diferentes y que se sienten vistos, ¿no? Y eso es una cosa que te da vida y eso es importante por esa razón, en mi opinión. Siguiendo hablando bajo esta narrativa, ¿en qué se basa tu arte? Mira, yo diría que justamente yo hago bastantes pinturas basadas en la fantasía y tienen bastante color y bastante simbología. Para mí es porque yo veo mis pinturas como mis mundos pequeños, y siempre digo que son mis pequeños mundos, y para mí es una manera de comunicarme con la gente, o espero crear algún tipo de conversación. O sea, que creciendo especialmente como alguien que o sea, hablaba más de un idioma en casa y con amigos y familia, y con papás de distintas culturas, yo siempre me sentía como alguien que tenía que encontrar maneras de poder tener un discurso o conversación con otra persona que estaba viniendo de otra cultura, una cultura que tal vez era mía porque tampoco no era completamente mía,
y creo que de ahí salió un tipo de fascinación con mundos que existían en el cual todo el mundo se entendía y que todo el mundo conocía. O sea, no era porque creciste aquí o hablabas este idioma o conoces esto, conoces lo otro, eran lugares y imágenes y historias que todo el mundo podía entender. Entonces, por eso, o sea, por ejemplo, yo tengo fascinación con el arte religioso porque es una de las maneras más, no más antiguas, pero digamos, bastante documentadas de contar historias por imágenes, ¿no? O sea, la idea de contar una historia de manera pictorial cuando la gente no podía leer y no siempre tenía el mismo idioma. Obviamente hay bastante problemas también con la religión, pero aparte de eso, solamente enfocándonos en el arte. Era una manera de comunicar todo un mundo sin tener que contártelo. Y después también, obviamente, tengo, yo diría, fascinación con los mundos fantásticos, porque para mí son lugares que existen basados en la imaginación humana, pero que o sea, lo que tú quieras puede pasar en esos lugares, ¿no? Porque no son reales, justamente. Y entonces quiere decir que no importa quién seas o de dónde vengas, esperemos, puedes reconocer la idea de un árbol, o puedes reconocer la idea de un esqueleto, la idea de una mariposa, o sea, algo que está volando, o sea, digamos, algo que vuela para mí tiene libertad. Un círculo siempre es algún tipo de ciclo de la vida. Un árbol es algo que está plantado, aunque no tengas árboles, reconoces la idea de una raíz. Todos tenemos venas, o sea, yo me gusta mezclar bastante la idea de la fisiología, o sea, la fisiología de un cuerpo con la fisiología del mundo en el que existimos, incluso la idea de tener un tipo de cielo, algún tipo de subterráneo, algún tipo de plano en el cual estamos, digamos, hoy en día, ¿ya? Y aparte de eso, también diría que esa es la misma, o sea, la misma razón que me gustan esos mundos es porque me encanta la idea de contar una historia. Y por eso es la utilización de, para mí, espero, símbolos que sean reconocibles y en composiciones que puedan crear algún tipo de narración en la cual una persona pueda mirarla y entrar en esa narración y encontrarse en su propio mundo, ¿no? Y tal vez encontrar comunidad con otra persona o con algo que tal vez no conocían o no sabían. Y uso bastantes colores. Y los colores me encantan porque creo que son alegres y creo que además tienen una base psicológica obviamente bastante fuerte. Y por eso, no sé, me gusta mucho. Me encanta trabajar en colores. Creo que la gente tiene bastantes expresiones distintas, pero ¿Cuál es sí. tu técnica favorita? Mi técnica favorita. Bueno, yo soy entrenada como una grabadora, o sea, profesionalmente, de cuando estaba en ¿Como mi una undergraduate degree. Grabadora, filmmaker. Sí, o sea, yo sé cómo hacer todo tipo de técnicas de grabación y reproducción en papel. O sea, tengo, digamos, toda la técnica para hacer eso y lo estoy durante. Que digo que yo soy entrenada como una grabadora antes de explicar mi técnica es porque es algo que se relaciona a la manera en la cual pinto, porque hago bastantes layers. Entonces, normalmente comienzo con el color y el color para mí es mucho más emocional y después las ilustraciones que van encima o la figuración es una manera de ilustrar ese tipo de emocionalidad. Yo tengo bastantes maneras de trabajar y han cambiado mientras que van pasando los años. O sea, yo antes trabajaba en óleo, hacía bastante collage, o sea, ahora más que todo trabajo en acrílico y también con bastante pastel, o sea, chalk pastel. Y hago distintos layers y distintas técnicas, aunque sea el mismo lienzo, el mismo plano. Y eso es algo que creo que se ve más en el entrenamiento de la grabación, porque la grabación tienes que crear la imagen, o sea, desde la imagen inicial que va o sea, aunque no sé si puede ser madera, puede ser una piedra, puede ser un pedazo de metal, que es el que me gustaba más a mí en Taglio. Y después de ahí le puedes poner más layers y le puedes poner color, le puedes agregar diferentes cosas. Entonces a mí me gusta construir una imagen lentamente, digamos, y también eso reflexiona un poquito la idea que tengo de crear una historia, ¿no? O sea, voy creando una composición mientras que voy componiendo también mi historia. Eso tiene sentido. Que no siempre tengo una composición específica de mente cuando comienzo una pintura, pero normalmente tengo una idea del lugar emocional que quiero ilustrar o espacial que quiero ilustrar y de ahí salen un poquito más las ideas figurativas. Por ejemplo, Y
esta Ajá. pintura que tengo atrás mío, esta obra Sí. que tengo atrás mío y la que tú tienes atrás tuyo. No sé si nos puedes Sí. hablar un poco de la Esta está, inspiración. esta no está, está sin terminar, está Sí, en proceso. A ver. Pero, y la que tienes detrás tuyo tiene ya creo que 2 años casi, y ella se llamaba Warped and Webbed. Entonces, para mí era la idea de un mundo entero, o sea, todo el mundo, no una escena de uno de mis mundos, pero un mundo entero que estaba quemándose un poco. Y bueno, pues de eso puedes sacar lo que tú quieras, pero era la idea de que era un mundo completo, por eso es un globe, y por eso tiene la idea de que es formado como si fuese un mundo entero, y tienes bastantes criaturas que están dentro de la pintura, desde abajo hasta arriba, que eso obviamente reflexiona un poquito una idea de un paraíso y después un tipo de infierno, pero no atado tanto a la religión, sino como la idea de que existen diferentes lugares psicológicamente, espiritualmente, los cuales ponemos diferentes partes de la vida, ¿no? Y por eso entonces ese mundo es un mundo entero y por eso es un círculo, porque es como el mundo, y yo no soy flat earther, pienso que el mundo es redondo, y por eso tiene tantas criaturas que están como que van subiendo. Entonces eso es un ejemplo, por ejemplo, para mí, que yo dije, a ver, yo quiero ejecutar la visión que yo tengo de los diferentes niveles que existen en el mundo entero, ¿ya? Por eso círculo, diferentes niveles. Sí, y después el que tengo detrás mío es un poquito más yo diría que es una escena de un mundo en particular. Entonces, no, estoy tratando de hacer ahora lugares en mis pinturas que son menos atados a un lugar específicamente geográfico. O sea, yo antes creo que tenía pinturas que existían como que en el cielo, unas que existían en el subterráneo, otras que existían un poquito más en el plano, digamos, de ahora. Y estoy tratando digamos, de aplanar eso un poquito para que sean escenas en las cuales tú puedes entrar y encontrar lo que tú quieras. Esa es la idea de esta pieza que está detrás mía, que yo siempre le tengo bastante admiración para las mujeres de las generaciones previas que nos dieron los derechos que tenemos hoy en día como chicas. Y sí, que en verdad lucharon para poder tener todos los derechos que tenemos hoy, y que yo a veces me olvido de que era algo que no podíamos haber hecho hace muy poco tiempo. Incluso tener una tarjeta de crédito o una casa en este país, por ejemplo, no se podía hacer sin la autorización de algún tipo de miembro familiar. Votar sí. Hasta hace, creo que El voto 50 años. recién se puede en los No, 40, 50. Sí, ya está cambiada, pero igual, o sea, no es hace tanto tiempo, ¿no? Y es toda la cuestión de los derechos civiles, ¿no? Es que la gente siempre olvida muy rápidamente que... Mil gracias a todos los que nos ven, escuchan. Ceci, si bien es una artista peruana que radica en Nueva York, es sumamente talentosa, como lo pueden ver. Y pueden comprar sus obras en la página web de Kyul, en la parte de Store. Pueden ver 2 que están acá en Lima. Y